Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de cierre a cargo de la profesora Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo nació en Buenos Aires en 1942, es ensayista, escritora y crítica cultural. Estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde enseñó literatura argentina desde la Restauración Democrática hasta su retiro en 2002. Como profesora invitada en otros centros de estudio, ha dictado cursos en prestigiosas universidades norteamericanas como Berkeley, Columbia, Minnesota, Maryland y Chicago. Fue miembro del Wilson Center en Washington, Simon Bolivar Professor of Latin American Studies en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y en 2003, miembro de Wissenschaft Kolleg de Berlín. Como investigadora se ha ocupado de temas de literatura argentina, nacionalismo cultural y vanguardias, historia del periodismo, cine y públicos masivos, cultura urbana y cultura popular en literaturas de habla hispana. Ha publicado estudios sobre Sarmiento, Echeverría, Art, Storni, Borges, Ocampo y Juan José Saer, entre otros escritores centrales de nuestro sistema literario, y realizado con ellos contribuciones decisivas al escenario de la crítica académica. Su primer libro editado, Un breve repaso de la crítica literaria en el siglo XIX, apareció en 1967. A partir de entonces ha desarrollado una vasta obra ensayística en la que se cuentan títulos insoslayables para el estudio de la literatura y la cultura argentinas. El imperio de los sentimientos, una modernidad periférica, la imaginación técnica, Borges, un escritor en las orillas, la máquina cultural, la pasión y la decepción, la ciudad vista, la audacia y el cálculo, Zona Saer, la intimidad pública. Varios de estos libros han sido traducidos en Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Sarlo formó parte del consejo de redacción de la revista Los Libros hasta su clausura en 1976. Y desde 1978 y hasta 2008 dirigió la reconocida revista de cultura y política Punto de Vista, un prestigioso ámbito de discusión y difusión intelectual. Por su trayectoria ha obtenido el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Casa de las Américas, el Premio Conex en más de una ocasión, el Orden al Mérito Cultural del Gobierno de Brasil y el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña, otorgado por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de la República Dominicana. Bueno, para quienes enseñamos literatura o intentamos hacerlo, y para quienes veneramos a los críticos culturales argentinos, es un honor tenerla en la ciudad y en esta sala, profesora. Les agradezco mucho. Bueno, estamos acá todos unidos en esa especie de club estético ideológico literario que es se ha convertido Saer, o Juani como le decíamos. Y hay una frase que Saer repitió en la mayor, que es otros antes podían, que se refería a la capacidad de la imaginación en la consecución de un acto. Revolvían el té con la galletita o mojaban la galletita en el té y eso disparaba oleadas de imaginación. Yo creo que se puede aplicar eso también al recorrido que hizo Saer en la literatura argentina, en el nombre Saer en la literatura argentina. Uno podría decir, otros antes podían y Saer no podía, y hubo un momento que comenzó a poder. Yo recuerdo el año que salió Nadie Nada Nunca, ese fin de década, donde yo estaba en la revista, en el local de una librería, que se llamaba Galerna, la librería, y de repente lo veo entrar a Saer. Y viene para agradecer una notita que yo había hecho en una revista completamente secundaria, no era Sur, no era las revistas importantes de la Argentina, era la revista Los Libros, que después tuvo un buen itinerario. Y Saer se había desplazado para agradecer esa nota. En realidad yo creo que para
para Saer esa nota lo que significaba era que había incorporado finalmente algunos de los lectores que él pensaba que tenía que tener, no por nombre y apellido, no como personas, sino de los lectores que él pensaba que tenía que tener como formación cultural y formación literaria. Nos hicimos amigos instantáneamente. Él tenía otros amigos en Buenos Aires, pero pocos, y nos hicimos amigos instantáneamente, creo que unidos por el whisky, el vino, sí, unidos por el whisky y por el vino. El whisky es un campo de unión y también de desunión. Una vez que yo todavía no lo conocía a Ángel Rama, pasó algo muy parecido con Saer. Estábamos en una reunión en Brasil, yo me acerqué a la mesa porque lo reconocí obviamente y quería saludarlo, y el saludo que él hizo es: vos sos whiskera, ¿no? O sea, todavía no se había prohibido el alcohol en las altas esferas literarias y estéticas. Todavía no estaba mal visto el alcohol en esas esferas. Ángel Rama terminó la noche tirado, cuán largo era, en uno de los porches de la casa. No estoy promoviendo el alcohol, estoy contando una anécdota y un cambio de opinión, un cambio de costumbres. Bueno, esa fue la primera época que conocí, después de conocer a Saer, caracterizada por peleas infinitas, peleas literarias y peleas políticas infinitas. Saer era lo que yo diría, con permiso de usted, sí, él en la ficha sabía que esa palabra venía. Saer era lo que yo llamaría un sólido gorila. Y entonces las peleas políticas eran muy grandes, dado que yo no era considerada una gorila, sino ese camino intermedio blanduzco que hay entre los que no son peronistas, pero no quieren asumir su no peronismo, no quieren hacer de su no peronismo una militancia ideológico-estética. O sea que las peleas políticas con Juan eran verdaderamente infinitas. Y también las conversaciones. La mejor frase sobre esas conversaciones que yo recuerdo, y disculpen, las personas ya senectas como yo tienen recuerdos y no tienen ideas. La mejor frase que yo recuerdo sobre esa época es que Saer, yo estaba en Cambridge, por esos destinos que le caen a uno y que tiene que agradecer a Dios y a todos los santos. Yo estaba en Cambridge por un tiempo, por unos meses, y Saer se tomaba el tren, se cruzaba el Canal de la Mancha y venía con cierta frecuencia. Y en la que presupuso lo que iba a ser la última visita, porque yo ya me volvía, dijo una frase extraordinariamente saeriana. Sentado al lado de un balcón, mirando para un pequeño cementerio que estaba muy al inglés entre dos casas, dijo: pensar que estos ingleses hijos de puta no nos van a dejar volver. Esa fue su despido. Y ese era el lenguaje cotidiano que usaba, lo cité tal cual, para citar cuál era el lenguaje cotidiano de Saer. ¿Qué estoy contando con esto? Una amistad muy larga y muy basada con cosas que tenían que ver con el alcohol y tenían que ver con la política y tenían que ver con la literatura. Tenía odios literarios muy profundos y algunos caprichos. Pero a diferencia de otros caprichosos como yo, podía sostener muy bien sus caprichos. Cuando yo topo con esto, ¿hace ruido o no, no? Bueno, Saer tiene una originalidad
No, tiene varias originalidades, no estoy descubriendo el hilo verde, pero tiene una originalidad, logra perfeccionar al máximo algo que algunos escritores habían buscado, que es una estética del regionalismo no regionalista, lo que yo llamé, a lo mejor de manera redundante, el regionalismo no regionalista. Es decir, es alguien profundamente metido en un lugar, en una extensión de la Argentina, que es la litoraleña, la del litoral, no la del litoral norte ni la del litoral sur, sino ese medio del litoral. Está profundamente metido en esa región, la describe, no tengo que contarle a ustedes, que son todos lectores de Saer, la describe maravillosamente bien, y sin embargo logra que eso no sea regionalista. Hay una distancia, que yo diría la distancia característica del vanguardista, que no se pega a aquello con el cual está trabajando. Hay una distancia que permite que unos melones que se están zarandeando en la caja de un carro no se conviertan en una forma patética de la pobreza, sino se conviertan en un tema de conversación para los campesinos que están en ese carro. Puede establecer esa distancia y por tanto me permití llamar a eso, que está despojado de todo paretismo, que está despojado de todo lugar común, eso, llamar a eso el regionalismo no regionalista. No soy ni por lejos la descubridora de Saer, y por eso en este pantallazo sobre su literatura quiero mencionar que fue muy amigo de Prieto, de Adolfo Prieto, y que María Teresa Gramuglio fue verdaderamente la que escribió los primeros textos cortos sobre Saer. Después quisimos impulsarla, que escribiera libros sobre Saer y cosas, pero no, María Teresa es del texto, Gramuglio del texto breve, pero escribió en la revista Los Libros, a la cual habría que anotar entre los medios de promoción de Saer, escribió ahí 2 o 3 textos cortos. Y alguien que les sorprenderá, quizás fue el primero que escribió un texto sobre Saer en el mundo intelectual no santafesino, que les sorprenderá porque no pertenece a la crítica literaria, que es Carlos Altamirano, que es un texto tempranísimo, que fue publicado en una revista que se parecía en la Argentina a la revista Rinascita, del Partido Comunista Italiano, pero es un texto publicado en la Argentina. Saer apreció mucho esos pioneros de su lectura, porque de alguna manera intuía que su prosa y su literatura eran muy difíciles y que el camino iba a ser complicado. En ese camino, cuando las cosas comienzan a arreglarse para la difusión de Saer, que eso de acá puede hablar Alberto Díaz, que es uno de los responsables de esto. Está Alberto Díaz, me dijeron, no lo veo, pero está. Alberto Díaz, que es uno de los responsables de esto, puede contar toda la historia. Ese camino fue un camino muy complicado, y hay que incorporar en ese camino a una editorial que no parece una editorial destinada a publicar la literatura exquisito vanguardista de Saer, que es el Centro Editor de América Latina y Boris Spivakov, como sucede tantas veces con el Centro Editor de América Latina, que no queda bien reconocerlo porque era una editorial de kioscos, pero que fue pionera en muchas de esas presentaciones. Este es el recorrido, quise hacer brevemente este recorrido porque antes de que Saer llegara ya a la fama, quise hacer brevemente este recorrido porque es el recorrido menos conocido
y ese recorrido de una literatura a la cual le costó imponerse. Imponerse, bueno, yo no diría que está impuesta, pero le costó entrar en el gran campo de la literatura muy considerada. Y habría que analizar las razones. Yo diría, el regionalismo no regionalista, lo que yo llamo el regionalismo no regionalista, no responde a ninguna de las caminos más fáciles de la literatura. Por un lado está el regionalismo, perfecto. Entonces, muchos gauchos, muchos indios, mucho retraso en décadas, retraso en la ficción que se cuenta, etc. Y por otro lado está la literatura urbana. Y el regionalismo no regionalista es la literatura que puede leer el regionalismo de personas como yo, que son profundamente urbanas, para que no me lo tengan que decir. Personas como yo, que son profundamente urbanas y que llegan a apreciar solo a través de los grandes escritores la perspectiva no urbana. Perspectiva no urbana que yo creo que Saer nos hace posible apreciar. Y ahí están los libros de Saer, que son los que cuentan de manera, yo diría, casi extravagante los temas que toman. Por ejemplo, el Limonero Real. El Limonero Real se cuenta de manera casi estéticamente extravagante para el tema, no que sea extravagante para el lector, sino para el tema, eso, la forma en que se cuenta el Limonero Real no condice con la tradición en que esos temas se contaban. Quizás este sea el gran gesto revolucionario de Saer, salir de la tradición en que un tema se contaba. Si el tema es sobre un campesino que va con unos melones adentro de una carreta, que es una de las cosas que sale en la literatura, en ese libro de Saer, si el tema es ese campesino, se cuenta de una manera que antes no se contaba. Y eso es que seguramente lo que atrae también al público urbano. Porque tengan en cuenta que cuando Saer empieza a publicar y a ser conocido, el regionalismo regionalista había entrado en crisis. Nadie quería leer una novela regionalista donde dijera, salí para acá, chango de porquería, nadie quería leer eso. Entonces la literatura de Saer, que no trae eso, la literatura de Saer que es capaz de detenerse en cómo se refleja un rayo de sol en una fruta y de esa fruta que está colgada en un árbol y que de ese árbol va saltando a otro, es decir, que es capaz de reflejarse en esas nimiedades, esa es la literatura que nos atrae, porque el regionalismo regionalista ya no nos atraía. Para ser justos, porque si no... ¿Cómo? Para ser justos, hubo otros escritores que intentaron, que siguieron ese camino, y yo diría que uno de esos escritores es Tizón, que no hizo regionalismo del noroeste argentino, y que trató de insertar en su narrativa, Tizón trató de insertar en su narrativa los grandes temas clásicos. Ulises bajando a los infiernos, encontrándose ahí a su madre, insertar ahí en su literatura los temas clásicos que la literatura regional en general no insertaba. O sea que también hay que mencionar ahí a Tizón, y en la revista Los Libros lo juntamos. Había una nota que se llamaba Saer, Tizón y Conti, en el esfuerzo de juntar a Saer y a Tizón en ese movimiento de construir una literatura que tuviera una base regional muy sólida, pero que esa base regional no fuera folclórica. No tuviera el elemento folclórico que tuvo la literatura regional, sin ánimo de
despreciara esa literatura. La otra cuestión que es fundamental, la primera les puse como pude, después ustedes me dirán. La segunda que es fundamental es la relación de Saer con las literaturas europeas. Y cuando digo literaturas europeas, digo básicamente la literatura francesa y Joyce. Cuando él se refiere a otros antes podían, por supuesto ustedes saben a quién se está refiriendo, pero Joyce es una presencia muy fuerte. Esos despertares de las novelas de Saer, donde los personajes comienzan a caminar mientras van disertando, son los despertares del Ulises. O de algunos de los cuentos de Joyce. O sea, uno dice, acá lo tomó. Y a mí me encanta cuando un escritor toma y muestra lo que toma. No que está copiando con la mano acá como si estuviera haciendo prueba escrita en la escuela, sino que toma y muestra lo que toma. Y eso también es lo que hace Saer con Joyce. Otros antes podían se refiere a eso. El comienzo de la mayor, cuando él dice otros antes podían, se está refiriendo a esos escritores, se está refiriendo a los Joyce que podían realizar, la frase designa a aquellos que podían realizar el objetivo estético que Saer tenía puesto y que humildemente creo que ya había realizado, en el sentido, es un escritor de gran precocidad. Y el tercer rasgo, y con esto ya abro para que ustedes disientan con lo que estoy diciendo, es el trato de la espacialidad convertido en una forma específica de la temporalidad de ficción. Es decir, y esto es muy sencillo, si hay una escalera, como en la casa de los personajes de la casa de Leto, si hay una escalera que subir, esa espacialidad tiene una lentitud que le incorpora un elemento importante de la temporalidad. Es decir, el trabajo que hace Saer entre la temporalidad y la espacialidad. Otros antes podían, uno podría decir que es los que podían subir una escalera tan despacio que le permitía a Saer escribir una novela. O, no estoy exagerando, que le permitía a Saer escribir un cuento largo. Saer relata esa espacialidad en una lentitud temporal. No es que, fíjense que esto hacía la literatura paisajística, lo que hacía era trazar un paisaje y entonces salía el árbol y salía la planta y salía qué sé yo y después entrar a la acción. Eso jamás lo van a haber hecho, lo van a descubrir en un texto de Saer. No es que traza un paisaje y después entra en la acción. Ese paisaje y la acción están entretejidos y ese paisaje es lo que retarda la acción, ese paisaje es lo que contiene a la acción. No solamente lo contiene en términos, como hace un paisaje, materiales, sino que lo contiene en términos de su desarrollo temporal. Y me parece que esto es muy importante, ese cruce entre temporalidad y espacialidad es lo que le da a Saer la lentitud y al mismo tiempo el interés que despierta en sus narraciones. Saer es un maestro de esa espacialidad y la temporalidad, y si ustedes tienen que pensar en alguno, Joyce lo es también. Ese despertar del Ulises, donde salen a caminar, bueno, en Saer también hay muchos despertares, y después salen a caminar. Ese despertar del Ulises, donde salen a caminar, es un maridaje extremo de espacialidad y temporalidad. Para terminar, le costó mucho a esta literatura lograr sus lectores. Tenía su grupo de fanáticos. Encontró por suerte a algunos escritores, Alberto Díaz, algunos editores, Alberto Díaz está presente, y algunos críticos. María Teresa Gramulio, Adolfo Prieto, encontró algunos críticos en su camino que construyeron los hitos donde el público se iba apoyando. Pero le costó mucho encontrar fanáticos. No es que quiera compararlos en un sentido estético, pero la consagración de Walsh
fue muy rápida y la consagración de Saer fue lentísima. Sabemos que a los grandes escritores que tienen confianza en la temporalidad y que ella vendrá no les importa demasiado, pero hay un momento en que se dice, ¿por qué a mí no me pasa? Y eso podía pasarle a Juani. ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué este que se pone a disertar sobre política, etcétera, encuentra un auditorio que yo no encuentro? Y uno le decía a Juani, de la manera que Saer, de la manera que vos escribís, no vas a encontrar ese auditorio. O cambiás la escritura o aceptás tu auditorio, que finalmente es un auditorio que la consagró. De nuevo menciono que en esa consagración María Teresa Gramulio y Prieto, Adolfo Prieto, fueron fundamentales. Ahora ya está. Ahora Saer ya es una estatua viviente de la literatura argentina, así que no necesita ya más apoyos, pero créanme que tuvo años difíciles y algunos de esos yo llegué a ver. Bueno, acá dejo y me pongo a disposición de ustedes.